El arte es una recreación selectiva de la realidad. Un artista, de acuerdo a sus propios juicios de valor y convicciones más profundas, recrea y proyecta un nuevo universo donde integra un tema, un estilo, una trama, etc. y una visión del mundo que él mismo tiene. En el proceso, para lograr esto, el artista es selectivo y elige esos aspectos de la realidad que considera como importantes y deja de lado los que no. Cuando leemos un buen libro o vemos una buena película, atestiguamos lo esencial de esa historia porque así lo determinó el creador de esa obra. El artista nos muestra los aspectos de esa historia que proyectan un mensaje que considera importante, porque él es el creador de su universo y quiere que nos enfoquemos solo en esos aspectos, no en el resto, porque así es como él ve el mundo. Así tenemos obras como La vida es bella, donde podemos llegar a sentir ternura o ver el lado bueno de la vida aún en un campo de concentración. Libros como Los Miserables, donde presenciamos terribles desgracias que atormentan a sus protagonistas, pero con el objetivo de que entendamos el mensaje político, social y filosófico que hay detrás. Estemos a favor o en contra de lo que vemos o del mensaje detrás, el resultado de una obra de arte es la integración de una selección que el artista hizo previamente en base a su visión y sus premisas. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto en un video que supuestamente va sobre Firewatch? Bueno, vamos de a poco. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Dicho esto, Firewatch es magnífico. Quiero empezar este video dejando en claro mi fanatismo. Es un juego hermoso, con una ambientación fabulosa, es divertido, es reflexivo, contemplativo y está acompañado de músicas y sonidos que nos arrastran adentro del juego. Tiene escenarios que nos hacen dar ganas de irnos al medio de la montaña a contemplar la existencia y olvidarnos de todo lo malo. Es bello y una gran palabra para describirlo es que es un juego inmersivo. Los momentos de reflexión que ofrece son muchos, pero aún así nunca se vuelve aburrido. La contemplación es parte de la diversión. El juego se disfruta a cada rato, incluso cuando solo tienes que ir de un lado a otro a hacer una simple diligencia. Pero todos estos elementos fascinantes serían totalmente inútiles si no hubiera algo que los uniera, un hilo que se tejiera e hiciera que todo tenga sentido. Este hilo es la historia, la trama, lo que Firewatch tiene para decirnos. Es un juego maravilloso porque desde el comienzo nos engancha con una historia de la que nos permite ser parte y poco a poco hace que la sintamos propia. A ver si me explico. Si no hubiera una trama tan bien contada y tan bien expuesta, Firewatch seguiría siendo un juego lindo, pero no estaría ni cerca de ser lo increíble que es. Y no porque el resto del juego esté mal, sino porque todo está perfectamente diseñado para que la historia sea capaz de hacernos comprender cada detalle de lo que sucede alrededor nuestro y transforme cada elemento del juego en función del mensaje que nos está haciendo llegar. Vamos a intentar contextualizar todo este palabrerío sin sentido. En Firewatch controlamos a Henry, un hombre en sus 40 años que acaba de tomar un empleo de verano como guardabosques en Two Forks Lookout, Wyoming. Los eventos del juego se empezarán a desarrollar a partir de ese punto, pero la historia no comienza ahí. Antes de controlar a Henry, hacemos un repaso de su historia pasada y vamos tomando algunas decisiones que nos permiten conocer un poco más su personalidad y su historia personal. Aquí nos enteramos que Henry conoció a una tal Julia en un bar y que se enamoraron perdidamente. Al año siguiente se mudaron juntos y pronto a eso decidieron casarse. Todo parecía marchar bien hasta que Julia comenzó a mostrar síntomas de demencia temprana. Para quien no sepa qué es esto exactamente, es un término que se utiliza para describir un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales, y que son lo suficientemente graves como para interferir en la vida diaria. No se trata de una enfermedad específica, pero hay varias enfermedades que pueden provocar demencia. Imagínense cómo afecta esto en una pareja de tan solo 40 años. Henry intentó cuidarla hasta donde pudo, pero la enfermedad fue de mal en peor y Julia tuvo que irse a vivir con sus padres a Australia, donde le darían un tratamiento más riguroso. Justo después de que Julia se fuera es cuando Henry decide tomar el empleo como guardabosques, un trabajo solitario, lejos de todo, lejos de esa realidad.
Allí en Wyoming se encuentra solo, en una casita donde duerme y pasa sus días cuidando el bosque, tranquilo, haciendo diligencias simples, yendo de un lado a otro, familiarizándose con el lugar. Las tareas que hacemos como jugadores es ir a buscar un hacha, cortar un tronco, colgar una soga, buscar suplementos y reportar todo lo que hacemos con la única interacción humana que tenemos, la jefa de Henry, Delilah, a través de un walkie-talkie. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? Henry no la conoce en persona, pero lentamente algo empieza a pasar en sus conversaciones, como si la relación jefa-empleado se desdibujara y empezara a convertirse en algo más. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know... Esto no es lo único que comienza a pasar en el bosque. También Henry empieza a ser acosado por uno o unos desconocidos, quienes le rompen un vidrio, lo espían y hasta llegan a atacarlo por la espalda en una ocasión. Pero nunca logra saber quiénes son ni tampoco por qué le están haciendo eso. De repente, la paz que hasta el momento reinaba en esos bosques donde Henry había ido a buscar tranquilidad es interrumpida por un intrincado misterio que lo lleva de una punta a la otra de la reserva para intentar resolverlo. Esto hace que su vínculo con Delilah se fortalezca cada vez más a lo largo del juego y uno, al igual que Henry, empieza a adelantarse a lo que puede pasar entre ellos dos cuando termine la temporada de trabajo. El asunto se vuelve un poco más serio cuando Henry descubre un asentamiento vacío en el medio del bosque, una especie de carpa militar, y adentro encuentra un cuaderno con todas sus conversaciones con Delilah escritas. ¿Qué estaba pasando? ¿Los estaban espiando? ¿Había alguna conspiración contra ellos? ¿Era la CIA? ¿La Interpol? ¿Qué carajos era todo eso que estaba sucediendo? ¿Delilah era parte de esto o era una víctima también? Henry se vuelve muy paranoico y hasta llega a considerar en un momento que podría haberse vuelto loco, al igual que Julia. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. En ese instante, nosotros estamos igual que Henry. El juego nos logra mimetizar con su paranoia y pensamos que va a haber un super giro y que lo vamos a descubrir y que nos van a dar un arma y esto se va a convertir en un shooter y... No, nada de eso va a pasar. El desenlace es que simplemente había un pobre tipo a quien se le había muerto su hijo en un trágico accidente y se escondió en las montañas porque no sabía cómo seguir con su vida y no tenía más diversión que espiar las conversaciones de Henry y Delilah. Y el romance que pensamos que había entre ellos dos al final tampoco es nada. Minutos antes de que el juego termine, Henry le dice que le gustaría conocerla y ella solo se limita a decirle que vuelva a ver a Julia, su mujer. Toda esa aventura que Henry se había hecho en la mente, toda esa mística fuera de lo común, fuera de su propia y miserable realidad, era solo producto de su imaginación o su deseo de, por un momento, tal vez, vivir algo en su vida que no tuviera que ver con Julia, con su matrimonio y con sus malas decisiones. Era producto de su deseo de sentir otra cosa que no fuera dolor. Pero todo eso que Henry experimentó, toda esa aventura, por más decepcionante que pueda ser el final, por más duro que pueda ser el choque de tener que regresar nuevamente a la realidad, a la vida que estaba intentando olvidar, todo ese viaje estuvo bien. Todo valió la pena. Pero no me malentiendan, no estoy diciendo que está bien huir de los problemas e inventarse una historia para evadirse de la realidad. No, sino que... Vamos a intentar ir por partes con lo que yo considero que el juego nos trata de decir o nos muestra.
Henry es una persona herida y confundida. La vida le plantó un desafío que lo superó y ahora se encuentra ante la incertidumbre y la disyuntiva de tener que descifrar qué es lo correcto, qué es lo que debe hacer. ¿Debe dejar todo, abandonar su vida y sus sueños y quedarse con su esposa y cuidarla? ¿Vivir el pesar que puede significar cuidar a una persona con demencia? ¿O debe dejarla al cuidado de sus padres y eventualmente internarla? ¿Debe renunciar al amor de su vida y entender que nunca volverá a ser la misma? Nos da la sensación que no importa cuál decisión tome, en cualquiera terminará perdiendo. Tal vez incluso Henry ya sabía qué era lo que quería hacer antes de tomar el trabajo en Wyoming, solo que no había encontrado aún el coraje para enfrentarlo. Sea cual sea la decisión que lo llevó ahí, él necesitaba ese intervalo, esa pausa, ese impas. No por cobardía, simplemente hay momentos donde la vida nos supera y es necesario poder pensar con claridad. Sí, claro que Henry no es el héroe perfecto y tiene miles de defectos, como su adicción al alcohol, que se deja entrever en varios momentos del juego, una adicción que existe desde antes que ocurriera la tragedia. Pero Henry es humano y si bien no es perfecto, trata de manejar esa situación de alguna forma. Y esa escapada al bosque es más que solo huir de los problemas, es un grito de ayuda, es una forma de enfrentarlos, su forma de enfrentarlos. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Firewatch nos muestra que no está mal darnos una pausa, alejarnos de la vorágine que nos consume día a día en situaciones trágicas. Nos dice que distanciarnos de los problemas nos da perspectiva y sí, esta fue la única respuesta que Henry tuvo al verse superado completamente por ese obstáculo que la vida le puso y después de tanto tiempo de sufrir y sentirse perdido, pudo experimentar algo nuevo. Aunque sea efímero, aunque al final haya quedado todo en la nada, su pseudo coqueteo con Delilah y su aventura en el bosque persiguiendo a la espía, esos momentos donde por unos instantes olvidó lo jodida que estaba su vida y pudo recordar cómo es el mundo, las cosas buenas que tiene, la adrenalina, la posibilidad de emprender otro camino que no sea el del sufrimiento. Me arriesgo a decir que en ese bosque Henry encontró la motivación para intentar solucionar su vida. Halló emociones que creía olvidadas y redescubrió por qué vale la pena vivir. Firewatch es un juego profundo, mucho más de lo que deja entrever su primera capa, porque cuando lo terminamos nos sentimos un poco decepcionados al igual que Henry. Cuando Delilah lo rechaza, sentí enojo y quería apagar la computadora y no jugarlo más. Pero después entendí cuál fue el motivo de esa aventura, cuál era el propósito. Distanciarlo un momento de las miserias que lo cegaban y recordarle a Henry las cosas buenas de la vida. Darle un motivo y claridad para tomar la decisión que hiciera falta y escalar el abismo en que había estado sumergido el último tiempo. Pero eso no significaba tapar los problemas con una montaña de tierra, desaparecer e instalarse a vivir en el bosque como si nada hubiera pasado, al igual que lo había hecho el pobre hombre con quien Henry se encontró. Y ese es el mensaje que Delilah le está transmitiendo cuando le dice que vaya a ver a Julia, que vaya y tome una decisión sobre qué hacer, que acepte los pormenores de cada decisión y que la enfrente, porque la vida lo estaba esperando para vivirla. Cuando el juego termina, Henry no es el mismo que había llegado a Wyoming al comenzar el verano. Cambió y lo hizo para bien. Lo que había ido a buscar allí lo encontró. Y aunque nos sintamos decepcionados con el final o con el desenlace del misterio, tal vez lo que el juego nos quiere demostrar es cómo Henry percibía las cosas y cómo su mente estaba desesperada por experimentar algo distinto, por algo de aventura y romance. Y no digo que esto fuera producto de su imaginación, pero algo en su interior quería que esto fuera verdad. Por un momento se había alejado de todo lo malo y ahora era el protagonista de una historia que involucraba conspiraciones, misterios, romance, etc. Esa experiencia cambió a Henry y también me cambió a mí al jugarla. Firewatch es un juego sobre lo humano y eso implica en gran parte interactuar y hablar con otros, y el hecho de poder ser parte de los eventos y tomar las decisiones sobre qué decir y cuándo decirlo nos hace sentir creadores de la historia. Nos hace ilusionarnos, asustarnos y hasta incluso enamorarnos, al igual que Henry. Por eso, cuando el juego termina, sentimos lo mismo que él, porque estuvimos juntos en esa odisea, la hicimos posible y si bien muchos podemos tener la suerte de no tener que estar viviendo el infierno que vivía Henry,
también pudimos tener ese impas en Wyoming. Pudimos distanciarnos y recordar las cosas buenas que tiene la vida, aunque a veces no podamos verlas. Me resulta muy complicado intentar resumir todo esto que dije en una sola oración que defina cuál es el tema central de Firewatch. Pero a la vez es un ejercicio que me encanta, así que lo voy a intentar. Recuerden que la definición de tema sobre la que me baso es esta. Creo que el tema central de Firewatch, o lo que resume su tema, es la lucha por redescubrirle el sentido a la vida después de una tragedia. La vida, al igual que el arte, a veces requiere que seamos selectivos, que intentemos obviar todo lo que nos vuelve miserables y que intentemos enfocarnos en lo bueno, en lo posible, en lo que sí tiene solución. Parece un ejercicio imposible cuando las tragedias son tan grandes y nos superan en proporciones bíblicas, pero eso es lo que intentó hacer Henry en aquel bosque en Wyoming. Al haberse dado un impasse donde dejar de lado por un momento sus penas, se enfocó en lo aventurero, en lo hermoso del mundo, en lo importante. Fue selectivo e intentó mirar con la óptica de alguien que quiere, desde la oscuridad donde se encuentra, seguir sintiéndole el buen sabor a la vida. El buen arte nos deja esto, nos ejercita la capacidad de enfocarnos en lo que consideramos importante y así poder dejar de lado lo que no. Gracias por llegar hasta acá. Hablar de arte y videojuegos es lo que me apasiona y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Espero no haberlos aburrido con tantas explicaciones y si les gustó el video los invito a suscribirse para que puedan ver todos los demás videos y si hay algún juego que consideren que debería analizar y que debería dialogar y discutir, déjenmelo en los comentarios. Yo soy José o JB y esto es Ideal Game.